Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Beneco a Sudaca. Como siempre, dándole las gracias por todos esos mensajes, por todo ese agradecimiento que nos hacen llegar episodio tras episodio. Hoy, en nuestro episodio número 12, tenemos un país maravilloso, una invitada de lujo, como siempre, que nos va a traer toda la información de ese país donde ella se encuentra. Así que, bueno, vamos ya sin más a darle la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida. Hola. Bienvenida, Marisol. Además que tienes un paisaje atrás maravilloso. No sabemos si es un atardecer, si es un amanecer. Ya tú nos contarás en qué horario te encuentras. Así que, bueno, Marisol, bienvenida a este maravilloso capítulo de Beneco a Sudaca. Cuéntanos dónde estás, desde dónde nos vas a dar toda la información hoy. Bueno, gracias por la invitación. Estoy en Austria. En Austria. Tengo 14 años en Austria. Van a ser las 8 de la noche. Hace poco cambiaron el horario a horario de verano. Van a ser las 8 de la noche en Austria y aquí en Medellín son las 12:40 del mediodía. Así que tenemos unas 7 horas de diferencia. Cuéntanos de ti y cuéntanos la primera pregunta, que es ¿cómo fue que una venezolana llegó hasta allá, hasta Austria? ¿Hace cuánto tiempo tienes allá? ¿Por qué decidiste irte para Austria? Cuéntanos todo. Bueno, mi esposo es austríaco. Él estuvo 18 años en Venezuela y tenía una fábrica allá en Venezuela y por razones de seguridad y bueno, por la situación que se estaba viviendo en el año 2006, decidimos venir a Austria. Mi esposo ama con locura Venezuela, no quería volver a Austria, pero bueno, debido a la situación de inseguridad y la situación del país, decidimos venir para acá. Para mí fue comenzar de cero porque, bueno, él tenía su familia aquí, pero yo más o menos un año antes de salir de Venezuela, cuando ya estábamos viendo que la situación se estaba poniendo cada vez más difícil, decidí entonces empezar a estudiar alemán y eso fue muy importante. Tú empezaste a estudiar alemán en Venezuela. En Venezuela. Entonces, eso para las personas que puede ser que no lo sepan, el idioma oficial que se habla en Austria es el alemán. Lo que yo recomiendo es que las personas, si tienen planes de venir a Austria, de hecho, tú no puedes entrar a Austria si no tienes por lo menos un nivel de A2, o sea, A2 de alemán. Es un requisito. Es un requisito, tú no puedes llegar así sin hablar ni una palabra de alemán. O sea, tienes que tener una base. Tienes que tener una base, eso es nuevo. Cuando yo vine, no existía eso. El problema en Austria, y que sucede, me imagino que en todos lados, son los dialectos. Exactamente, que no es un alemán como universal. Es mucho más que un acento, es de verdad un dialecto, donde las personas, por ejemplo, a 2-3 kilómetros, en un pueblo, el pueblo siguiente ya no se entienden, o hay muchas palabras muy diferentes. En mi caso fue porque el curso de alemán que yo hice era con un alemán de Alemania, del norte de Alemania, y la profesora del Goethe fue una persona que trabajó en Alemania. Entonces el alemán que yo aprendí en los cursos fue un alemán de Alemania y no de Austria. Ok. Y al llegar es decir, a Austria, que cuando llegaste a Austria, tuviste también que un proceso con el tema del idioma, porque tenías una base de alemán, pero no era el alemán de Austria. Lo primero que me preguntó si quería agua, en alemán de Alemania dirían, willst du auch Wasser? Ajá. O sea, que sos muito Wasser. Traduce, Marisol, porque estoy perdido. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? En alemán de Alemania dirían, willst du auch Wasser? Wasser es agua, ¿no? Ok. Y Wasser es en austríaco Wasser.
Nicht ¿Es qué? Wasser, sondern Bosa, Bosa. Bosa. Nicht Y tú no le Wasser. entendiste nada entonces. Entonces no le entendí nada y mi esposa me dijo que si quieres agua. Y yo, porque yo no le entiendo. Si yo aprendí, estuve un año aprendiendo alemán. Ah, porque habla dialecto. Empezamos perfecto este episodio con ese tips, porque como ya saben, pues recuerde, si usted quiere irse a Austria, bueno, usted ya sabe que tiene que tener una base de alemán, súper importante. Sí, ese también depende, por ejemplo, si una persona viene para acá y quiere trabajar en Austria, necesitas el alemán, necesitas Sí. el alemán. En la Y única Mari, ¿qué te profesión. parece si entramos en el tema de la legalidad? Vamos entonces a hablar ya de lleno y vamos a hablar el tema de la legalidad. Cuéntame cómo fue ese proceso para obtener papeles en Austria. Bueno, en mi caso fue así. Mi esposo es austríaco y vivió muchos años en Venezuela. Y más o menos un año antes de venir a Austria, ya estaba planeado venir a Austria. Yo estaba terminando mis estudios de música en Venezuela. Y entonces yo me tomé el tiempo de sacar los papeles que necesitaba en Austria, en Venezuela. Yo saqué en Venezuela todos los papeles que necesitaba para casarme aquí. Ok, perfecto. ¿Y esos papeles que te pidieron, te recuerdas qué te pidieron en esa embajada en ese momento que estaba en Caracas? Partida de nacimiento mía y de mi hijo. Ok. El acta de divorcio de mi esposo, Okay. el acta de soltería mía, el acta de concubinato, todos los papeles apostillados y traducidos al alemán. Imagínate, y tengo entendido que no es cualquier traductor, o sea, tiene que ser un traductor avalado. Oficial. Un traductor oficial, exactamente. Entonces, todo eso traducido al alemán, apostillado, y tú lo presentaste ante la embajada de Austria en Venezuela, que hoy, si alguien quisiera hacerlo, la más cerca tendría que irse a Cuba. Y en el transcurso de esos 3 meses teníamos que casarnos. Ok. Y entonces, bueno, fue toda una historia porque llegamos a un pueblito y en donde podíamos casarnos, en ese pueblo, la señora vio, una latina, mi esposo es mayor que yo, unos cuantos años, pensaba que era un negocio. Ajá, sí, sí. Y dijo, no, latina, joven, con un señor un poco más mayor, 10 años mayor que ella, no, No esto es los casó. negocio. No nos quiso casar. Y tuvimos que ir a Viena, que es la capital de Austria, a casarnos en Viena. Marisol, ahora una pregunta. Cuando tú metiste esos papeles en la embajada de Austria en Venezuela, ¿qué papeles estabas solicitando? Cuando tú metiste la carta de soltería, el acta de divorcio de tu esposo, la partida de nacimiento de tu hijo, ¿qué era el papel que estabas solicitando allá? O sea, ¿era un permiso para tú poder llegar a Austria? ¿Cuál era ese? ¿O era solamente como que el permiso para ustedes poderse casar en Austria? Eran los papeles que necesitábamos para casarnos. Ok. Al llegar a Austria, mi esposo tuvo que ir, por ejemplo, a la policía para decir que en tal casa, en tal pueblo, estoy viviendo yo con mi esposa y mi hijo, en la casa de mi mamá. Y la policía, en nuestro caso, fue para allá a ver. Hoy en día prácticamente necesitas una carta de invitación. Importante. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi esposo estaba volviendo de Venezuela con su mujer, con su esposo y con su hijo. Pero, por ejemplo, si yo quiero traerme a una sobrina mía para acá, yo tengo que mandarle a ella una carta de invitación donde diga dónde ella va a vivir y yo tengo que decir que yo gano suficiente para recibirla. Para ocuparte de ella y de sus gastos. Para mantenerla. Porque ella en función de turista no puede trabajar. Y esos papeles, y ahora ustedes llegaron, fueron a Viena, se casaron, ¿y qué documento te dieron? ¿Te dieron una visa? ¿Cuál es esa legalidad que te dio el hecho de tener un esposo austríaco? ¿Te dieron una visa, residencia? ¿Cómo es ese proceso? Algo muy interesante es que mi hijo
Mientras nosotros no estuvimos casados y mi hijo vivía en Venezuela, él no era austríaco, No es no que era la nacionalidad se la dan automáticamente austríaco, automática. porque el gobierno austríaco protege mucho a la mujer. Y tienen mucho miedo, por ejemplo, que si mi esposo quiere llevarse a mi hijo a Austria y alejarlo de mí, él puede hacerlo austríaco y yo después no tengo acceso a mi hijo, ¿no? Exactamente. Mi hijo, mientras nosotros no estuvimos casados, mi hijo nunca fue austríaco. Al día siguiente de nosotros casarnos, podíamos buscar ya el pasaporte europeo de mi hijo y su legalidad de que es austríaco. Yo, después de 14 años, todavía no soy austríaca. ¿Qué imagen tienes? ¿Qué imagen de legalidad tienes tú hoy en día? El detalle es, yo soy lo que ellos llaman miembro de la familia, ¿no? Yo puedo trabajar. Yo desde un principio me dieron una visa prácticamente de residencia como miembro de la familia. Yo podía haber optado a ser austríaca después de 5 años, después de 5 años de casada y 6 años viviendo oficialmente en Austria. Pero aquí hay una cuestión que es cuánto gana una persona. Si una persona ya está en otra situación distinta, llega a Austria y no conoce a nadie, llega como turista y desea quedarse, ¿cuál es ese proceso para obtener esa legalidad? O sea, ¿hay algún tipo, tú tienes conocimiento, o sea, hay algún tipo de visa que pueda optar una persona que llegue como turista y quiera quedarse definitivamente allí, buscar un trabajo? ¿Sabes un poco más o menos cómo es ese proceso y a dónde, a qué institución debería acudir una persona para decir que yo llegué aquí a Austria como turista, pero me quiero quedar? Entonces, ¿qué visas hay? ¿Cómo puede hacer para optar a estar legal allá? Yo no lo haría así, de llegar como turista y después ver cómo hago para quedarme. Eso no Tú lo harías al funciona. revés. O sea, la recomendación es hacerlo al revés, Hacerlo antes. desde Venezuela. Sí, hacerlo antes. Las maneras más fáciles de quedarse aquí es como estudiante Ok. y como un trabajo. Ok. Entonces, como estudiante, tú tendrías que meterte en internet, buscar las carreras, ya mandar tus papeles por internet, Sí. y cuando ya prácticamente te han aceptado o han dicho, sí, usted está capacitado para estudiar aquí con nosotros, allí te vas para Austria. Ahí gestionas Porque tu visa, pero que tiene que ser en Cuba, que es lo más cercano, y entonces empieza el proceso. Y si, por ejemplo, quiere hacerlo con un trabajo, es igual, tendría que optar desde Venezuela a esa empresa en Austria y todo el proceso de entrevistas, todo el proceso de selección. Si la empresa dice sí, entonces tramita la visa de trabajo y luego se va para Austria. Eso más o menos, ese es el camino a recorrer. Ya como las carreras más fáciles son cuando la persona trabaja con computación o las okay. carreras técnicas. Buen Las dato. áreas técnicas, porque ahí en realidad tampoco necesitas mucho el alemán. Ahí puedes trabajar con inglés, porque Excelente depende de dato. la carrera. Las carreras técnicas aquí es donde tienes mucha más facilidad. De hecho, todos los amigos que tengo que han llegado a Austria con que trabajan en Austria, todos prácticamente son carreras técnicas. Cuéntanos un poco el tema de si tienes conocimiento de en cuánto está el salario mínimo. Tú llegaste, ya tienes tu trabajo, y en cuánto está el salario mínimo para ubicarnos un poco de cómo es todo ese proceso ya para estabilizarte económicamente teniendo un trabajo allá en Austria. Entonces, ¿cuánto está el salario mínimo allá? Oficialmente está en 1.750 euros. No sé 1.750. cómo está el dólar, es más o menos un euro, o sea, un dólar es más o menos 1,50 € o algo así. Y con eso tú pudieses más o menos conseguir un arriendo en cuanto, si yo estoy llegando nuevito
hice todo mi trámite, conseguí mi trabajo, me gano 1.750 euros. Esa parte de los arriendos, ¿cómo es allá? Eso depende de la ciudad, depende de la zona, como en todos lados. Exactamente. ¿Nos recuerdas en qué zona, en qué ciudad estás tú? Yo estoy en Crax. Ok, se lo vamos a dejar aquí abajo. Se lo vamos a dejar aquí abajo cómo se escribe. Crax es G-R-A-Z, Crax. Aquí se lo vamos a dejar. Significa castillo. Castillo. Y es en realidad es en realidad pequeño castillo. Y es en realidad una palabra no alemana, sino más bien una palabra de los eslavos, Croacia y así. Interesante. Dependiendo de la ciudad, son los alquileres diferentes. Por ejemplo, Viena, que es la capital, tiene alquileres entre 800 euros, 900, 1000 euros. Y eso me estás muy hablando cara, de un apartamento. De un apartamento. Ok. Puedes bajar inclusive mientras la persona se adapta, puede conseguir una habitación. Si es solito o son dos personas, puede inclusive ser una habitación e ir bajando un poco mientras va conociendo. Pero me dices que un apartamento puede ser lo pueden encontrar hasta 800 euros, me parece bien. 800 euros. Una habitación te cuesta más o menos 300, 400 euros. Y algo que se utiliza mucho aquí son los WG, que es un Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft significa personas que viven juntas. Ajá, en inglés como compartir apartamento, tener un roommate. Genau. Y eso es... Aquí estamos aprendiendo alemán, también. Lo que me llama mucho la atención es que para mí eso era solamente para estudiantes, como viven los estudiantes. Que tú tienes un apartamento de 60 metros cuadrados y viven 3 personas juntas y ahí se comparten los gastos y tienen área común, es la cocina y el baño, por ejemplo, pero cada quien tiene su habitación. Como en Venezuela pudiese ser una residencia, que generalmente en las residencias estudiantiles era donde, bueno, compartían, había zonas comunes y cada uno en su cuarto. O como la vecindad del Chavo del Ocho, ¿no? Ya ahí nos fuimos más profundo. Otro lado. Bueno, lo que me llamó la atención, como yo soy profesora de música, me llamó muchísimo la atención que no son solamente estudiantes que hacen eso, también personas que trabajan. En cuanto a la comida, nosotros, que somos 3 personas, gastamos aproximadamente unos 100, 150 euros semanal en comida. O sea que puedes calcular más o menos unos 400 al mes. Y la oferta de conseguir alimentos es muy variada. O sea, hay grandes cadenas de supermercados o solamente como los que nosotros conocemos como los abasticos. ¿Dónde haces mercado? Cuéntanos a ver. Yo soy independiente, o sea, nosotros somos independientes, mi esposo y yo. Y como independientes, tú tienes la opción de comprar en los supermercados grandes, como lo que llamamos en Venezuela macro. Ok. Y entonces, nosotros compramos diferente. Nosotros, por ejemplo, si vas a comprar jabón, compramos 2, 3 litros de jabón, que te sale más barato que comprar en un supermercado algo pequeño, ¿no? Exacto. O esas cosas que no se dañan, las tabletas para los lavavajillas, jabón, champú, toallas, todo este tipo de cosas que uno siempre compra la misma marca y son cosas que no se dañan, compramos en gran cantidad. Entonces hay varios negocios, así como en Venezuela el macro, es mucho más económico si compras en cantidades grandes, ¿no? Cada cadena de supermercados también tiene sus propios productos, que es, por ejemplo, Vila y Mercury tienen los productos Clever, que Clever es como inteligente, ¿no? Y entonces como ellos mismos producen jabones o champús o tomates, verduras y así, esos productos son más económicos. Spar tiene Espiche y entonces son productos Spar y entonces los productos de la propia marca del supermercado son mucho más económicos.
Y que son cuéntanos más ahora un pequeños. poco el tema del transporte. ¿Qué transporte hay allá en Graz? ¿Hay bus, metro? Cuéntanos un poco cómo una persona llega allá a Graz, cómo se traslada. Este, metro hay solo en Viena, que es la Ok, capital. En Graz hay tranvías, ok, hay un sistema de tranvías que funciona muy bien. Este, y hay también los sistemas de buses, tranvías y buses. ok. Muy interesante es que en Graz, que no es pasa en Viena, Graz es una ciudad que es muy amiga de los ciclistas. O sea, hay Nosotros, ciclovías, hay muchos beneficios y alternativas para una persona que se desplace en bicicleta. por ejemplo, yo que soy caraqueña, nunca saqué la licencia, nunca tuve licencia, porque en Caracas tú te trasladas mucho más rápido en el metro o en autobús Exacto, que exacto. con propio carro, porque para llegar a un sitio que llegas en el metro en una hora, te tardas en carro 2, 3 horas en Caracas. Entonces yo nunca saqué la licencia y todavía nunca, no tengo licencia, nunca la he hecho. Y mi manera de trasladarme de aquí, de mi casa a mi trabajo, que son 2 kilómetros, es con bicicleta. Con bicicleta. Entonces, Y lo que es, invertiste en tu traslado es en comprarte la bicicleta. Pero si una claro, persona quiere agarrar el tranvía, ¿cuánto cuesta el ticket de tranvía? son caros, o sea, a mí me parece caro. Un ticket te cuesta al día, o sea, por una hora, dos Ajá. euros. Dos. 2 euros, a mí me parece caro. 12. Tienes otras opciones que, por ejemplo, comprar, que es lo que yo hago. Si yo voy a un médico o algo así que es un poco más lejos, y agarro un tranvía, entonces existe la opción de lo que llaman ellos un bloque de 10. Entonces tú tienes un papelito que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tú lo puedes doblar y cuando llegas al tranvía lo marcas, tac, y te Y te lo marca la troquelan fecha. ahí, les abre un huequito. Y entonces ahí te sale un poco más económico. Entonces, por ejemplo, en lugar de salirte cada viaje 2 euros, te cuesta cada viaje 1,80 € por decir Ok. así. Siempre te Entonces, economizas al tener ese boleto con varios viajes, comprarlo ya con antelación. exacto. Y eso no se vence. Entonces, es la ventaja que tiene que, por ejemplo, yo estaba también pensando en esa opción. Existen también los tickets de una semana, también existen los tickets de un mes, pero también existen los tickets de un año. Ah, Entonces, mira. por ejemplo, aquí en Austria, aquí en Graz, no sé cómo es en Viena, pero aquí en Graz, para personas que viven en Graz, tú puedes ir, aquí hay algo que es muy importante que te lo piden para todos, que es como cuando tú te mudas a una casa, tú tienes que ir, como decir a la policía y decir dónde tú vives y así. Y en ese dice que tú vives en Graz, en tal sitio, en tal piso, en tal apartamento, y tú estás como registrado en Graz. Entonces, con ese papel, que no lo puedes perder, tú vas al centro de transporte y dices, yo vivo en Graz, yo quiero una carta del año. Ok. Entonces tienes que llevar un carnet, tienes que llevar tu foto tipo carnet, Ajá. tienes que llevar ese registro que dice que tú vives en Graz y te dan una tarjeta personalizada con tu foto para que no te la roben. Y entonces ahí te puede ser que te salga el, el, el bus, el tranvía en 1 euro. Si no tienes un ticket, no te puedes montar. Si te montas pirata, son 50 euros, 60 € la multa. Mira, Y los multeros son unas raticas. son Porque, implacables. son unas raticas porque no están uniformados. Ah, cualquiera Son te puede tipos que agarrar andan y así vestidos como tú y yo y de repente te preguntan su ticket. Ay, es que lo iba a comprar ahorita. No, 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 no. Te multan. multado. Y Ah, puede mira. ser un tipo así que parece un borrachito y vaina y tal. Y es un controlador. Y Y es un claro, te enseñan el controlador. carnet, tienen su Claro. cosa a donde ahí mismo te cobran. Y si no tienes plata,
te mandan una tarjeta, o sea, te mandan por correo Tu la multa. factura y tienes que pagarlo porque si no lo pagas es cada vez más caro. Súper, Exacto. Marisol. Ahora para terminar ya esta parte, cuéntanos un poco qué conocimiento tienes con respecto al tema salud. Una gran preocupación para los migrantes cuando llegan a un país tan distinto como es Austria, tan distinto a nuestra cultura. ¿Cómo es el tema de mientras vas llegando acceder a esa atención primaria? ¿Sí? Si hay algo como un seguro social, ¿cómo accedes a esa parte de la salud? Lo primero que te piden cuando tú vas a hacer la residencia es, tú tienes que tener un seguro social. Mm. Tú no puedes hacer la residencia si tú no tienes un seguro social. Es lo primero que te piden. De Okay. hecho, yo O sea, ser acompañaba, contribuyente del seguro social es lo que te piden. tú tienes que tener un seguro social, que es lo que llaman, es como lo que llaman en Gringolandia la Green Card, ¿no? Ok, De ok. hecho, aquí Un también es Social verde. Security. Aquí también es verde, o sea, es la carta de que tú tienes un número de seguro social. Ok, ok. Hay varias opciones. Por ejemplo, yo como soy independiente, yo estoy en la SFA, no, en la SFA. Y ese es, pagas más, pero también tienes muchas más opciones. La GKK, o sea, GKK, es como el mínimo. Es como el mínimo que, que, bueno, tú puedes ir a un médico. Aquí el servicio de salud es una maravilla. Cualquier hospital parece una clínica privada. Ok. Este, es muy interesante porque tú vas, por ejemplo, al médico y es como ir a una ordinación privada, prácticamente, ¿no? Ok. ¿Has tenido Este, oportunidad de ir? O sea, ¿lo has usado para algún tipo de salud tuya o de tu familia? sí, claro, o sea, tienes que ir a cada rato, por ejemplo, al médico para cualquier cosa y tú te buscas simplemente que te quede más cerca, ¿no? Y Y funciona entonces súper chévere, llegas, te atienden. es prácticamente como una ordinación privada. Lo primero que te piden es la tarjeta verde. Tú tienes que Mm. tener tu tarjeta verde, tac, te la meten ahí. Ellos van acumulando datos tuyos. Este, tú tienes lo que llaman ellos el, el, el médico de cabecera. Por ejemplo, yo llegué a Cracks. Lo primero que yo hice al llegar a Cracks fue buscar un médico de cabecera que me quedara cerca. Entonces es como es que lo llaman un médico general. Pero si tú vienes, por ejemplo, es que yo soy cantante y estoy como un poquito ronca y tal, ya eso ya no es medicina general, y ahí te tienen Exacto. que mandar a un otorrino. A un Y otorrino, un entonces el foniatra. médico general te da una carta y tú vas con esa carta al otorrino. Importante en este momento recordarles, suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierda ninguna de la información que semana a semana estamos publicando en los distintos países donde tenemos invitados. Yo soy muy activa en Facebook y tengo una página que se llama Venezolanos en Austria en Facebook Buenísimo. y tengo una página que se llama Venezolanos en Cracks. Toda esa Y información se la vamos a dejar acá en la caja de descripciones para que te empiecen a seguir, para que se sigan documentando en esos grupos de Facebook que siempre dan información valiosa. Y justamente, pues con todo lo que nos contaste en este episodio, lo que queremos es que si usted que nos está viendo o si nos está escuchando por Spotify, recuérdese siempre, siempre tener una buena planificación, hacer las cosas de manera correcta, invertir el tiempo para no irte a lo loco, sino que invierte tu tiempo desde Venezuela, como nos recomendó Marisol. Mete tus papeles, investiga bien, no solo te quedas con la información de este episodio, sino que también investiga muchísimo para que en tu lugar de destino, sea cual sea Graz, Viena o cualquier destino, se te abran las puertas y se te abran los caminos para lograr todo lo que tú desees. Bueno, Marisol, un consejito final que le quieras decir a todas las personas antes de despedirnos.
Mi última recomendación es no se vengan como turistas a ver qué consigo, porque 3 meses como turista, el tiempo pasa muy rápido. Exacto. Y un dicho que dice mi esposo, en Austria se inventó la burocracia y en Venezuela la perfeccionaron. O sea que los Aquí, papeles se lleva su tiempo sacar los papeles. y entonces las maneras más fáciles es irse como estudiante o con un trabajo ya con un papel en la mano. Y al estar aquí, métanse o desde Austria o desde Venezuela, de cualquier lugar que estén. Tengo la página Venezolanos en Austria, Venezolanos en Cracks. Allí pueden pedirme ayuda, publicamos, pueden hacer preguntas. También hay una página que se llama A Vivir en Austria y en esa página también te puedo mandar el link. Hay muchas informaciones y las actualizan de qué papeles, qué cosas se necesitan en Austria en cualquier situación. Toda esa información se la vamos a dejar, Marisol. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me encantó esta conversa que tuvimos el día de hoy. Esperemos que a todas las personas les sirva la información, como semana a semana se lo vamos nosotros recomendando. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Como siempre, suscríbanse, activen las notificaciones, síganos en Spotify también y vamos con toda para tener una migración responsable y siempre llevar en alto el gentilicio venezolano a donde lleguemos. Marisol, muchísimas gracias nuevamente. La Y a todas orden. las personas, hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! Nos vemos en el espejo. Chao.